Sí, ya se está transmitiendo. A ver, vamos a dejar ingresar a los que se están uniendo y el resto por Facebook. Ya, a ver, están confirmando. Sí, sí se ve. Ya. Buenas noches con todos los participantes y aquellos que nos siguen mediante la página del Comité Permanente Académico. En esta oportunidad vamos a desarrollar la charla sobre métodos de estudio en anatomía a cargo del compañero Brandon Chunga Larreategui. Es justamente un compañero, un estudiante de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene experiencia en la ayudantía de cátedra de anatomía y también es director de SOSIVAF, justamente un grupo que se aboca a esta área. Eh, Brandon, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación para el tema de hoy. Bueno, pertenezco a la Sociedad de Ciencias Básicas de San Fernando, específicamente a la ayudantía de Cátedra de Anatomía Humana. Y bien, el día de hoy, bueno, les presento el tema de métodos de estudios en anatomía. Mi nombre es Brando Chunga Larrete y bueno, soy actualmente el director de Anatomía Clínico-Quirúrgica. Y bueno, también el presidente de SOSIVAS 2020. Bien. Para hablar de anatomía, primero tenemos que empezar con esta pequeña imagen que es una lección de anatomía del doctor Nicholas Thun, en la cual vemos cómo justo el doctor Thun está dando una clase a los que están observando. Y no necesariamente quienes observaban en esa época eran justamente personas abocadas a la medicina, sino que eran personas que sentían una curiosidad por el cuerpo humano, simplemente por conocimiento o también el morbo que había por el observar los cuerpos humanos en ese tiempo. En este caso, cuerpos desnudos. Bien, y es entonces que vamos a dar la definición de anatomía. La anatomía es la ciencia de las estructuras del cuerpo, según el libro de Rubier. Bien, entonces empezamos con la definición de qué significa anatomía, la cual ya hemos descrito, que la anatomía es la ciencia de las estructuras del cuerpo, y la cual se va a comprender en anatomía descriptiva, anatomía topográfica y una anatomía funcional. Aquí de nuevo estamos viendo al personaje clave de todo lo que es la anatomía, el cuerpo humano. Entonces, vamos a ver que en la anatomía descriptiva vamos a ver que describe y muestra la organización. En este caso estamos viendo cómo hay una estructura anatómica que está siendo sujetada por una pinza, que lo vemos de un color rojizo y así lo vamos describiendo. Es largo también. Ya. En la anatomía topográfica vemos la disposición recíproca en las diferentes regiones, cómo ésta se halla situada en el espacio. Acá lo estamos viendo que se sitúa en el antebrazo, no está situada en otra región, y vemos que está en la cara anterior también. Bien. Y en la anatomía funcional es las relaciones que tiene, ¿no? Y las formas. En este caso, la función de este músculo sería flexión. Bien. Con eso hemos abarcado la primera parte de lo que es la anatomía. ¿Y cuál es la importancia de esta? Primero vamos a ver que en las ciencias básicas tenemos que anatomía, embriología, histología, fisiología, genética, todo ello van a ser nuestra base de nuestros conocimientos en lo que sería la carrera de medicina. Bien, y vamos a ver cómo estos en conjunto lo vamos a utilizar y se van a complementar para los estudios de farmacología y fisiopatología. A su vez también tenemos otro grupo de cursos que son de patología general, microbiología, parasitología, y en conjunto, ahora englobando todos estos cursos que he mencionado hasta ahora, son los cursos que serían de las materias preclínicas. Y dando integridad a todo esto, lo vamos a englobar allá a las materias clínicas, donde ya lo vamos a aplicar. Y justo el primer curso que tenemos de aplicación sería Introducción a la Clínica, o clásicamente llamada Semiología. Y es ahí donde, haciendo como que un hincapié en la parte del examen físico, es donde se aplica la anatomía. Y es ahí donde vuelven a recordar justamente este curso. Bien. En las fuentes de la información de la anatomía, bueno, la pregunta que propusieron es, ¿cuáles son las fuentes de información recomendadas tanto para conocimiento y actualización? Bueno, lo primero que uno va a pensar es que los libros son la fuente de actualización, ¿no? Y de información. Pero tenemos que recordar
que no solamente los libros son los que nos dan toda esta información, sino tenemos que ver de quién ha sido descrito todo esto. Y en ese caso tenemos al cadáver otra vez. En este caso, la lección de anatomía por el doctor Willem van der Meer. En este caso vemos que quién es el protagonista de toda esta fuente de información es el cadáver. Y es por eso que lo coloco como que la principal fuente de información para que se hayan escrito todos estos libros es el cadáver humano. Bien, y aparte del cadáver humano, ¿qué otras fuentes de información tenemos? Ahora sí ya vamos con los textos, que es lo que muchos quieren saber. Entonces, los textos de anatomía tenemos los libros clásicos, los libros modernos y también los artículos científicos. En los libros clásicos encontramos al muy reconocido y en lo que sería el Tratado de Anatomía Humana de Testú con sus 4 tomos. Y en lo que sería el libro de Rouvier, que también es muy concurrido. Y bueno, el libro de Gray de anatomía, como le decían, el viejo Gray, ¿no? El viejo libro de anatomía de Gray, o el Gray negro. Esos serían los libros clásicos de los que más se datan. Entre los libros ya más modernos, tenemos al libro de Anatomía con orientación clínica de Moore, el del Gray, y acá ya en Latinoamérica tenemos el Anatomía Clínica de Pro, que fue hecho en Argentina. Bien, y estos ya son con una nómica, con lo que serían términos de la anatomía internacional, en comparación con lo que serían los libros clásicos, que tienen una terminología antigua. Y por último, en los artículos científicos, tenemos lo que sería una serie de revistas donde nosotros podemos buscar artículos con algunas variantes, que es lo que más se enfocan justo en el caso de anatomía. Las variantes anatómicas y cómo estas también pueden enfocarse a lo que sería la implicancia clínica. Por ejemplo, si hay una anomalía de lo que sería el recorrido vascular, si hay una comprensión de un nervio, todo ello tiene su reporte, así como el origen de músculos extranumerarios, entre otros. Y acá, por ejemplo, estamos colocando en pequeño 2 capturas de pantalla de lo que sería un artículo del plexo braquial, y ya en la parte derecha estamos viendo lo que dice caso, vista del miembro del lado derecho y vista del miembro del lado izquierdo. Vemos el origen del plexo braquial, pero con unas variaciones. Y justamente eso es algo una manera también de retroalimentación, o como una técnica de estudio que estamos aplicando ahora último. Revisamos ya artículos a manera de retroalimentación, y es justo uno de los proyectos que está teniendo la ayudantía de Cátedra de Anatomía, y que estamos estos videos colocándolos en una fuente de YouTube. Bien, en el Atlas de Anatomía ya tenemos lo que serían ya propiamente figuras, ya no solamente el texto, como lo hemos visto en la diapositiva anterior. Tenemos Atlas de Anatomía y Atlas de Disección. En el Atlas de Anatomía, los más clásicos, tenemos lo que sería el Atlas de Anatomía Humana de Netter y el Atlas de Anatomía Humana de Yokochi. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos? Que el Atlas de Anatomía de Netter son gráficos, mientras que en el Yokochi son fotografías, que es un poco más fidedigno. Y bueno, también para agregar otro atlas recomendado sería el Atlas de Sobota. En los atlas de disección tenemos al manual de disección de Gran, que es el que más recomendamos, y la guía fotográfica de disección del cuerpo humano de Gray. Acá, aparte de mostrar como bien dice, ¿no?, un atlas, como sería en el caso del Yokochi, te indica incluso cómo tú debes abordar el cuerpo humano y cómo puedes hacer una disección adecuada. Te explica poco a poco, paso a paso, cómo debes abordar ciertas estructuras, cómo debes ir yendo capa por capa y las técnicas de disección. Es más que todo ya una destreza manual ahí. Pero al que le gusta, le puede interesar justo estos libros del Atlas de Disección. Bien, entonces, ahora la importancia de la anatomía. Vamos a ver que en un primer momento tenemos que primero aprobar el curso, ¿no? Y lo que muchos es un poco tedioso por toda la información que tiene. Y algo que se rescata de anatomía son los epónimos, que los epónimos no corresponden a lo que sería la nómina internacional. Y
se van a dar cuenta que mucho más adelante van a llevar otros cursos, como estamos viendo ahí, semiología. Bueno, en el caso de traumatología, bueno, un poco antes sería medicina interna, donde van a haber un montón de epónimos que van a tener que aprenderlos para la vida, ¿no? Y para el conocimiento médico. Y bueno, esa es la parte de lo que sería la importancia de la anatomía, cómo se va a ir aplicando más adelante, ¿no? En semiología a través del examen físico, en traumatología a través de lo que serían los tipos de fractura, en cirugía igual, y en lo que sería medicina interna ya, la aplicación es enorme que quedaría muy corto de explicar esta parte. Y es por eso que también, bueno, la importancia de la anatomía es que tú te puedes verlo de una manera un poco divertida, ¿no? Acá tenemos lo que serían los recursos gráficos del nervio, por ejemplo, musculocutáneo, que atraviesa justo el músculo coracobraquial, y de esta manera un poco didáctica, bueno, didáctica diría yo, podemos ver cómo uno se va recordando la imagen del músculo coracobraquial en su práctica y cómo es atravesado, ¿no? Justamente por este nervio. Es dato curioso. Asimismo, también puedes ver relaciones que hay en la vida diaria, que es, por ejemplo, de una figura, en este caso de unos dibujos animados. Vemos como la señorita Sara Velo se parece justo al cerebelo, y la forma es parecida. Bueno, esa es la parte que estamos viendo que a manera un poco haciéndolo más divertido, estamos retroalimentando algunos conocimientos de anatomía. Bien, ya ahora sí enfocándonos ya a los métodos de estudio que tenemos en anatomía. Por ejemplo, uno de los métodos de estudio que tenemos es realizar animaciones. Las animaciones que realizamos, por ejemplo, en este caso del proyecto de Anato en 10 minutos, he escogido el plexo braquial. Por ejemplo, a manera breve lo voy a explicar, porque el fin de una animación es resumir lo que sería una serie de páginas que has leído de un libro y hacerlo de una manera mucho más didáctica y lo puedes visualizar mucho mejor. En este caso está hecho en computadora, ¿no? En un programa de PowerPoint nada más. Bien, vemos que las raíces de C5 a T1 conforman el plexo braquial, estos a su vez conforman a los troncos, el superior, medio, inferior, y estas dan divisiones anterior y posterior. Y otra cosa que también dan los fascículos que serían lateral, medial y posterior. Aquí hay algo que recalcar, ¿no? Justamente son los términos que están viendo ahí, lateral, posterior, medial, superior, medio, inferior, ¿no? Acá la importancia en la anatomía es que te ubiques en el espacio. Lo que sería lo que está delante tuyo, anterior, ¿no? Lo que está detrás tuyo, posterior, lo que está a tus costados, lateral, y lo que está en la línea media sería medial. Todo eso debes tenerlo en cuenta, así como lo que está encima tuyo es superior y lo que está debajo inferior. Son esas cositas que poco a poco uno lo va aprendiendo con la práctica, y bueno, es parte de justo de el tema introductorio de anatomía, ¿no? Que son los planos anatómicos. Y bien, para seguir ya con esta animación, vemos justo ya el punto fuerte que son los ramos terminales del plexo braquial, que no me voy a detener a detallar en cada uno de ellos, sino que simplemente lo coloco este gráfico como un tema didáctico de cómo una animación, en este caso el plexo braquial, me resume totalmente cómo yo he leído un libro y esto te puede ayudar a resumir en unos minutos lo que has leído en 10 minutos, en 15 minutos, y te puedes explayar incluso con este gráfico, explayar exponiendo por media hora, incluso con cada función de los nervios. Bien, es solamente un tema nada más para mostrarle que sí se pueden hacer recursos gráficos en computadora. Ahora que la tecnología ya está yendo de avance, tenemos que adecuarnos cada uno de nosotros. Y estos recursos gráficos, por ejemplo, como el ejemplo del plexo braquial, lo puedes encontrar también en nuestro canal de anatomía en YouTube. Y justo ahí tenemos una serie de videos que tenemos ahí. Por ejemplo, están el proyecto de Anato en 10 minutos y lo que sería el proyecto de revisión de artículos. Ambos justo son una especie de retroalimentación, tanto para nosotros como también para brindar este contenido para el resto del mundo que lo quiera ver. Bueno, todo está en español. Bien, otro de los recursos gráficos que hay en lo que sería en la anatomía, bueno, las técnicas de estudio son las mnemotecnias. En las mnemotecnias consiste en realizar frases que
tengan un sentido de memorización con respecto al cerebelo, en este caso. Y acá en este caso colocamos a un pitufo. ¿Y por qué un pitufo? Acá lo van a ver. Y justo la frase que más me recuerdo es, no un pitufo de culo lindo. ¿Y por qué es esta frase, no? Bueno, a mí también me causó gracia la primera vez que lo vi, pero el fin de esta mnemotecnia es que tú te recuerdes los nombres, en este caso, de las áreas del vermis que vamos a detallar posteriormente. Entonces, el sentido de esta mnemotecnia va en sentido inverso, ¿no? Empezamos del final para al inicio, ¿no? No un pitufo de culo lindo, entonces empezamos del final, que es lindo, y vamos hasta el no. Bien, entonces vamos a hacer ahí lo vemos en el cuadro de celeste, lindo. Empezamos con lo que sería el segmento de la língula. La L que le sigue sería del lobulío central, la C de culmen, la D de declive, la F de folium, T de tuber, la P de pirámide, la U de úvula y finalmente el no del nódulo. Bien, con esta manera tú te puedes dar cuenta cómo una mnemotecnia simple y sencilla te puede hacer recordar varios términos así, para motivos de exámenes, así que no recuerdes, te puede ayudar bastante. Obviamente que las mnemotecnias también tienen que ir acompañadas de teoría. Bien. Otro punto de los métodos de estudios que puedes realizar son los cuadros de resúmenes. En los cuadros de resúmenes, después de haber leído un libro, por ejemplo, como Músculos del Cuello, en este caso me basé en el Latarjet, puedes clasificar lo que serían los músculos en compartimentos, ¿no? Anterior, lateral y lo que sería posterior o nuca. Y a su vez esto lo vas dividiendo en subgrupos y a su vez en las subunidades, ¿no? Ahí están las unidades, los músculos que los componen. Y así lo vas dividiendo y vas haciendo tus cuadros de resúmenes. Bien, que es una manera muy didáctica de resumir toda una información que has visto en varias páginas. Y bueno, acá sí hay que aclarar algo, por eso le coloqué ojo, ¿no? Hay que indicar de qué libro sacaste la información. ¿Por qué? Porque si tú no aclaras de qué libro lo has sacado, puede ser que alguien lo tome y te diga que, esto está mal de repente. Y tienes que decirle, lo saqué de la clasificación de tal libro, porque a veces la clasificación entre libro y libro varía un poco. Eso sí hay que tener en cuenta. Bien. Ahora, en lo que serían los esquemas, también son muy útiles porque vas desmenuzando poco a poco desde un tema, por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central, en neuroanatomía es muy frecuente que se utilicen esquemas para que uno vaya desarrollando, por ejemplo, en este caso, las vías, ¿no? Aferentes y eferentes, ¿no? Sensitivas y motoras. Todos estos recursos son válidos para temas de estudio. Y otro de los puntos que tocaron era cuáles son los tópicos más complejos de anatomía clínica. Y seguro a la mente ya muchos de nosotros que, bueno, ya hemos llevado anatomía, se nos viene al tema un capítulo en especial, que sería neuroanatomía. Entonces, neuroanatomía sí necesitas de poner bastante de tu parte, y es justamente los temas más complejos se basan en la inervación, sea de cualquier capítulo, y la neuroanatomía. Y es ahí donde, por ejemplo, puedes utilizar estos recursos, haciendo esquemas, haciendo recursos gráficos, como lo hemos visto, las animaciones, haciendo cuadros de resúmenes, esquemas, y bueno, otra vez, en este caso, graficando ya. También tienes que graficar en lo que sería en anatomía, en este caso, con una repetición de los dibujos también puedes aprender. Y es una de las técnicas que más se aconseja, ¿no? Dibujar. Y propiamente, bueno, todos los gráficos que están en los libros son graficados, así que date una idea de que dibujar es bueno en este caso, para que aprendas anatomía. Otras técnicas de estudio que se consideran mejor para aprender anatomía, bueno, ya las mencioné. Las mnemotecnias, animaciones de anatomía, esquemas, como lo que eran los componentes de los nervios craneales y los cuadros de resúmenes. Pero también hay otras técnicas. Por ejemplo, hacer dibujos. ¿Qué más tenemos? Las grabaciones y las de gravas. ¿Cómo hacemos los dibujos? Clásicamente dibujamos en una hoja de papel o hacemos esquemas, entre otras cosas. Podemos incluso hacer técnica de estudios mixtas. Ya. Actualmente ya no solamente se dibuja en papel, sino que
si tienen los recursos, si tienen ya la tecnología como tener una tablet para dibujar o un iPad, pueden incluso dibujarlo así como lo estamos viendo en la pantalla, que nos dieron un aporte. Por ejemplo, dibujan cada estructura, en este caso de la vía de sistematización, en este caso del tacto protopático, y la forma, bueno, lo que sería las partes de una neurona. Todo eso lo van detallando a través de un dibujo. Y así de manera que tú vas dibujando, también vas retroalimentando tu información, vas aprendiendo y vas reteniendo más información. Otro punto clave que hemos solido utilizar son las grabaciones. De hecho, esto también va a ser una grabación. Por ejemplo, tenemos las grabadoras, tenemos los celulares y lo que serían las filmadoras. Con las grabadoras, uno lo que hace, bueno, la teoría del profesor lo pone a grabar el aparato y al final de la clase ya se pone a escuchar. También puedes grabar con tu celular o también lo puedes filmar, lo que sería la teoría o la práctica. ¿Y esto para qué te sirve? Para que en un evento posterior ya a lo que estés en la universidad o ya en tu casa para que vuelvas a reforzar a estudiar, sirva para que vuelvas a tomar apuntes de algo que te faltó o algo que no pudiste anotarlo por el tiempo, el profesor corrió mucho, eso también. ¿Qué más te puede ayudar en esto las grabaciones? Bueno, hay un punto en clave que sí quería tocar aquí. Es que en las grabaciones tienes que tener cuidado, más que todo, de no difundir estos dibujos de una manera, ¿cómo decirlo? No tomar fotos, por ejemplo, de un cadáver y ponerlo como una exhibición solamente para ganar más seguidores, entre otras cosas. Siempre hacerlo con un fin académico para que de esa manera no se vea distorsionada la visión de una anatomía que todos buscamos, una anatomía decente. Bien, y por último las de gravas. En las de gravas, como experiencia propia, lo que hacían en mi promoción era que había un grupo de estudiantes de la base que se encargaban de escuchar todo un audio de una clase y lo digitaban por computadora y esto lo leían. ¿Cuál es el punto fuerte de las de gravas? Que si un doctor que daba una teoría, decía, esta puede ser una pregunta de examen, ahí la encontrabas, la subrayabas y la podías volver a repasar. Y esto también lo han utilizado en varios cursos como fisiología, entre otros. ¿Qué más puedes tener en cuenta de las de gravas? Que tú también, sin necesidad que lo digites, lo puedes hacer a mano también, teniendo solamente el audio. Esto puede ser de uso personal o puede ser de uso común. Como deseen utilizarlo, siempre va a ser beneficioso. Y otras técnicas de estudio ya para ir avanzando ya al nivel de progreso es practicar enseñando y aprendiendo con tu mesa de práctica. También vamos a ver la disección y revisar preguntas tipo del docente. Practicar enseñando y aprendiendo con tu mesa de práctica. ¿En qué consiste eso? Tú ya has interiorizado previa lectura de un tema y lo puedes aplicar en tu mesa. Puedes enseñar con el cadáver, con las piezas anatómicas. De esa manera tú vas retroalimentando lo que ya sabes y vas consolidando también esa información. Además, que si hay algo que tú no sabes, puedes pedirle ayuda a alguno de tus compañeros y estos también te pueden ayudar. Y así como que el aprendizaje va siendo recíproco en la mesa, o va siendo más proactivo. La disección también es importante porque te permite tener el contacto con el cadáver, justo con la pieza anatómica, y vas a tener que tener una serie de destrezas ahí, tanto para lo que sería reconocer visualmente, orientarte, y lo que sería propiamente la destreza de disección, que es ya lo manual. Aquí ya tú tienes que orientar previamente de tus teorías que has leído y a un manual de disección, cómo abordar el cuerpo humano. En este caso, si nos enfocamos al miembro superior, vas yendo por capas, vas separando los músculos, los nervios y los vasos. También, ¿qué te sirve para repasar? Revisar preguntas tipos del docente. Aquí sí hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, hay algunos docentes que preguntan de una manera y hay otros que de otra. Así que tienes que ver más o menos cómo te preguntan los docentes de práctica. Imaginemos que
la teoría lo dictó el doctor A, pero en tu práctica estás con el doctor B. Ya, aprenderás mucho del doctor B, pero también tienes que tomar en cuenta cómo son las preguntas del doctor A. Ahí tienes que indagar cómo hacer las preguntas con la mesa de práctica justo del doctor A, en la que no estás. Y es así como de esa manera ya te vas dando una idea de cómo podría venir un examen, cómo podrías contestarlo. Incluso algunos doctores también van diciendo como unas preguntas en sus prácticas que podrían repartirse en el examen. Ya, y otros recursos también que se está dando ya actualmente son los flashcards, que serían esas tarjetitas que tienen doble cara y al final que tú veas la cara que te hacen la pregunta, en la siguiente está en la respuesta, ¿no? En la otra cara. También es una manera ya más actual que están utilizándose y refuerza recordar justo estos términos. Y ya por último tenemos las herramientas virtuales, que ya son una serie de herramientas. Por ejemplo, voy a mencionarla ya en este caso, lo que sería la mesa de disección virtual, que es un complemento, aclaro, de conocimiento en anatomía. Tenemos también, entre otros, como aplicaciones de atlas de anatomía y todos esos recursos que uno puede verlos en internet. Y justo para lo que serían las herramientas virtuales, bueno, antes de hablar de las herramientas virtuales, vamos a seguir haciendo énfasis en los grupos de práctica. Por ejemplo, acá en los grupos de práctica tú tienes que consolidar la relación de amistad ahí que van a tener, de compañerismo con tu grupo, porque con ellos vas a llevar anatomía en todo este ciclo, todo un año, dependiendo cómo lleves anatomía en tu universidad. Y es con ellos que vas a hacer toda una retroalimentación de esto. Es importante también tener en cuenta que para los repasos tienes que enfocarte con el doctor. Ahí, por ejemplo, tenemos al doctor Mario Trejo, que era también uno de ex ayudante, y ver cómo hacen las preguntas tipo también. Toda esta información te van dando ellos también. Con base a la experiencia que han tenido, te dan métodos de estudios también, no de manera explícita, sino que lo hacen tácitamente. ¿Cómo es esto que ellos de repente los ves haciendo un esquema en la pizarra o en la misma mesa, van haciendo algunas cosas como una animación así, y tú lo vas viendo y vas viendo cuál de estos métodos te va gustando más. Algunos también son mucho más diestros con la disección y entre otras cosas. Y el fin es que en un grupo de práctica todos tienen habilidades distintas y se pueden complementar. El fin de la disección del cadáver es justamente para poder apreciar las estructuras, ¿no? Es todo un arte poder disecar a un cadáver, ir plano por plano. En este caso, bueno, vemos la figura de dos compañeras, ¿no? Sería de Mariela y de Julie, ahí en el año 2016, ya. Y esto también tienes que trabajarlo en equipo. La disección del cadáver es mucho mejor cuando es en equipo, cuando es en grupo, porque cuando lo hace solamente una persona también es muy agotador, y ahí es donde tienen que tener en cuenta el trabajo de equipo justamente de tu grupo de práctica. Y ya por último, acá en esa parte, tenemos los repasos teóricos y prácticos. Siempre que haya repasos, trata de ir y de esa manera tú puedes reforzar lo que sabes y algunas dudas que tengas también ahí se aclaran. Hay repasos tanto de tipo teórico como vemos en la parte inferior. Ahí vemos al doctor Raúl Martínez, que está, bueno, en ese tiempo ayudante, está dando un repaso justo de neuroanatomía. Y en la parte derecha vemos cómo hay un pasito práctico en el cual los alumnos están respondiendo justo preguntas, bueno, acerca de estructuras del sistema nervioso central. Y de una manera, justo estos repasos prácticos te ayuda a estar más listo en lo que serían en los exámenes prácticos. ¿Por qué? Porque justamente acá tienes un tiempo para responder por pregunta. Aproximadamente te dan 30 segundos en los repasos prácticos y a veces también ese tiempo coincide o no en el examen propiamente dicho. En el examen te pueden dar 1 minuto por pregunta, 1 minuto por pieza, y eso te resulta mucho más ventajoso, ¿no? A que te den 30 segundos, porque solamente ves la estructura, reconoces y apuntas tu resultado, o te pueden hacer incluso una pequeña pregunta para qué sirve cada estructura. Bien, ya.
Y ahora con respecto a lo que eran las herramientas virtuales, justo eso es lo que quería hacer una invitación para los que están viendo. Síganos en nuestra página de Socibas. Ahí hemos colocado justo una conferencia que va a dar el doctor Franklin Miranda del Cusco. Va a darnos la charla sobre herramientas virtuales para la enseñanza de anatomía. Justo esa es la parte que el doctor tiene mucho más dominio de estas herramientas, que sería bueno que ustedes lo vean. Bueno, aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram de Socibas. Bien, y ahora ya vamos ya con la última parte ya. ¿Cómo lograr integrar este conocimiento con otras disciplinas en pregrado? Te vas dando cuenta, para ponerlo como ejemplo, en este caso es cómo estamos dividiendo el abdomen, ¿no? Por cuadrantes. Y vamos a ver que esto lo puedes aplicar ya posteriormente en lo que sería ya en clínicas, cuando te pregunten por áreas dolorosas del abdomen, y nos vamos a centrar en dos puntos específicos, en la figura C y la figura E. En la figura C, por ejemplo, estamos viendo el punto doloroso de Murphy, que hace referencia a lo que sería, en este caso, la vesícula biliar. Y en el punto doloroso de McBurney, que sería en el E, que estamos viendo de lo que sería una apendicitis, ¿no? En este caso. Y estas preguntas también lo vas viendo en anatomía. Justamente es una retroalimentación a lo largo de la carrera que te va ayudando a tener en cuenta estos conocimientos. Y eso es solamente una parte de lo que sería integrar justamente la anatomía en otras disciplinas, ¿no? También puedes ver cómo, por ejemplo, el análisis de gases arteriales, el famoso AGA, puedes hacer una punción en las arterias radial, puedes hacer una punción en la arteria humeral, ¿no? Todo ello te puede servir. Y poco a poco vas a darte cuenta cómo todo esto se integra, la anatomía con las demás ciencias. Uy, no sigue. Ya. Bien. Y en esto ya es para terminar ya. Bueno, este es nuestro proyecto de anatomía en 10 minutos. Esta es la foto del anfiteatro. Y a manera de reflexión, este es el anfiteatro donde encontramos ahí, justo en el frontis, el busto de Hipólito Unanue, donde él fue uno de los grandes disectores justo pioneros acá en lo que sería en Perú. Es que sigas con anatomía porque es justo una de los cursos bases de la carrera, y esto te va a ayudar poco a poco cómo lo vas a ir llevando a lo largo de la carrera. Anatomía se repasa constantemente a lo largo de la carrera, así que no pienses que si en anatomía, en el curso propiamente, lo llevaste bien, te olvidas para siempre. No, sino que a lo largo de otros cursos, como ejemplo de semiología, lo vas a volver a recordar. En medicina interna, incluso cuando hagas tus exposiciones, te vas a dar cuenta que hay pequeñas partes que tienes que hablar sobre anatomía. Y así más adelante con con los otros cursos o las otras materias. Bien, y eso sería todo. Entonces, te invito a que nos sigas en las redes sociales, en YouTube, para que sigas nuestros proyectos de anatomía en 10 minutos. Y esta sería nuestra foto de portada, en la cual vemos otra vez nuestra imagen de la lección de disección. Ahí lo estamos viendo, justo cómo están viendo la práctica con lo que sería la parte teórica. Vemos cómo están las personas viendo el cadáver y cómo están ahí en una esquina está el libro también, ¿no? Es la importancia de lo que sería la parte teórica con la parte práctica. Bien, y eso sería todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Brandon, por tu exposición. Igualmente, también a los participantes y a aquellos espectadores que nos siguen a través también de la página del Comité Permanente Académico, es la Sociedad Científica de San Fernando. Eh, si tuvieran algunas consultas, la pueden plantear por el chat. Igualmente, a quienes nos siguen por Facebook, pueden hacerlas llegar mediante los comentarios. Aquí ya me parece que hay algunas. A ver, estarlas revisando. A ver. Aquí nos plantean justamente eh, qué tan importante o relevante es el uso de los epónimos. No sé, al menos en la experiencia que tienes o cuánto complicado en realidad es revisar esta área en la parte de anatomía.
Estaba silenciado mi micrófono. Ya. Bien, los epónimos son como una manera de homenaje a quien lo estudió, quien lo descubrió. Y es bueno siempre recordarlo, porque de una manera también recuerdas a quien lo ha estudiado. Y vas a darte cuenta que no solamente en anatomía vas a ver epónimos, sino que en otros cursos, como por ejemplo en medicina interna, una serie de triadas que tienes que ver, vas a tener que aprender un montón de epónimos. Así que no está de más aprenderse epónimos. Lo que sí es correcto es también aprender la terminología anatómica internacional. Ah, Claro. Y en general aquí también nos plantean sobre cuál es el libro principal que se recomienda para poder empezar a estudiar anatomía. bien, para empezar a leer anatomía, bueno, justo un doctor me decía que el libro que empieces a leer tienes que terminarlo de completo, ¿no? Justo es el doctor Casas del anfiteatro, que era que, por ejemplo, empecé con el Rubier y me decía, tienes que terminar de leer este libro para que puedas basarte en este libro, no estar leyendo un libro de otro, de otro, de otro. Y bueno, tomando en cuenta ese consejo, yo tomé el Rubier, ¿no? Pero ya había otros libros que no, que son un poco más básicos para aprender anatomía, que serían como el ejemplo del Eduardo Pro, y en este caso más lo que utilizan en la facultad es el MUR. El MUR porque tiene aplicación clínica. Y de una manera también sirve que aplicas la parte teórica de anatomía con unos casos clínicos que colocan ahí. Así que yo recomendaría también el MUR. Claro, sí, se entiende. Aquí también nos plantean otra pregunta que es, ¿cuál es justamente la forma más eficiente de estudiar el capítulo de neuroanatomía? Bueno, a neuroanatomía sí es uno de los capítulos que es más complejo de estudiar. En este caso, lo que tienes que hacer son una serie de, puedes aplicar múltiples técnicas de estudios. Es mixto, ¿no? Haces esquemas, haces dibujos, animaciones, tus propios resúmenes. Y principalmente recalco lo que es dibujar, porque en la vía de sistematización a veces uno lee el texto y se pierde. Y tiene que ir viendo el paralelo el texto con una imagen, que sería un esquema, por así decirlo. O también pueden ver lo que sería un pequeño gráfico, como lo hemos presentado justo ahí en la parte de neuroanatomía. Claro, aquí también nos plantean otros si es que sería eficiente la elaboración de maquetas para estudiar algunos capítulos de anatomía. Ya, la elaboración de maquetas, en ese caso hay una pequeña, ¿cómo decirlo? Una pequeña, algunos tienen sus posiciones. Las maquetas te ayudan mucho cuando una estructura es muy pequeña, por ejemplo, cuando te hablan del oído. Ahí, por ejemplo, no lo podemos ver muy bien porque si todos se acercan, nadie ve al final, ni el propio doctor, ¿no? Tienen que verlo cada uno a uno, o más que todo lo vas a ver en tu propio libro. En este caso sí convendría hacer unas maquetas, más que todo para lo que son estructuras pequeñas. Y bueno, también sirve para que de una manera con el aprendizaje manual que vas elaborando esta maqueta, vas recordando lo que serían las estructuras. Claro, sí, eso sí, sí es muy importante, justo como se menciona. Eh, Esas son todas las preguntas, al menos que nos han llegado por el momento. Aquí hay otro, a ver, nos plantea, ¿cómo es que se puede memorizar mejor a largo plazo todas estas estructuras anatómicas? Codirigida, perdón. Bien. Bueno, para que puedas aprender anatomía, justo ahí lo puse ya en las diapos casi finales de método de estudio, es enseñas, a medida que enseñas también vas aprendiendo para ti mismo y vas retroalimentando. Eso es bueno, es justo lo Claro, que yo más recomiendo, ¿no? Enseñar. claro, sí, justamente es importante.
No sé si tuvieran más consultas a todos los participantes de esta sesión, igualmente a quienes nos están siguiendo por Facebook. Creo que esas son todas las preguntas que nos han hecho llegar por interno, al menos por el momento. Ah, ya. Igualmente, Brando, agradecerte en verdad por la ponencia y a todos los participantes de esta sesión. Eh, Son charlas que hacemos de a poco en poco sobre diferentes métodos de estudio y al menos en el área de la Sociedad de Ciencias Básicas de San Fernando, sí sabemos y reconocemos igualmente la labor que desempeñan en ese ámbito, ¿no? De igual forma, los invitamos a seguir participando de estas actividades y seguir atentos de la página, ya que me parece que, claro, sí, ya está coordinado este sábado, que vamos a tener justamente la sesión de métodos de estudio en farmacología. Así que agradecerle nuevamente a todos los participantes de esta sesión en Zoom y a los espectadores que nos siguen a través de la página de Facebook, y a Brandon nuevamente por la ponencia y por todo el apoyo que les estás brindando muchos de los compañeros que hoy empiezan o que quieren aprender un poco más sobre esta área. Claro, sí, más bien, bueno, otra vez también agradecer esta invitación que me han dado. Y bueno, también aprovechar un poco los saludos ahí para los chicos de Socibas también que han participado en este proyecto que están organizando, que me parece muy buena iniciativa. A los chicos de la sección de anatomía que también le han puesto su hincapié ahí, algunas cositas que me han dado unos detalles. Saludos para el team de Call of Duty, de COP Mobile, de Serum, y el COP Mobile Server, por ahí. Esos serían los saludos. Claro. Sí, no te preocupes, Brando. Igualmente, muchísimas gracias por todos los consejos que les has dado a los compañeros. Y igualmente que aprovechen los recursos, porque si bien hay bastantes libros y materiales, hasta incluso cursos online, muchos están en inglés, ¿no? Igualmente, estos proyectos como el de Anatomía en 10 minutos ayuda un poco a cortar esta brecha, ¿no? Ya que hay muy poco material en español disponible para aprender mejor estas áreas. Nuevamente agradecerles a los participantes y espectadores y a Brando por todo lo que nos ha podido apoyar el día de hoy. Ya.